Muy buenos días, buenas tardes a todos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Gabriel González, soy fonoaudiólogo. Y la verdad es que hago este video porque hay algunas cosas que me gustaría poder comentar con ustedes y con toda la comunidad a fin de que podamos hablar de un tema que viene siendo bastante importante y relevante en mi área, ¿no? Y en primer lugar voy a hacer algunos disclaimers y quiero decir que estoy dando una opinión absolutamente personal de todo esto. Yo no represento a ningún colegio, ninguna asociación, y voy a hablar desde mi apreciación personal y por supuesto que puedo estar equivocado, aunque voy a dar bastantes fuentes para poder apoyar lo que estoy diciendo. Y disclaimer número 2, yo voy a cuestionar los hechos, no personas, ¿ya? Acá hay un tema del cual quiero hablar y es precisamente referente a esta imagen que ustedes pueden ver, que es un flyer de un en respectiva jornada de capacitación que va a haber, donde ustedes pueden ver aquí que los expositores que están dentro de esta jornada son kinesiólogos. Y bueno, los kinesiólogos cumplen un rol muy importante dentro de los trastornos de la deglución, pero mi molestia radica en algunas cosas donde los kinesiólogos no son los profesionales especialistas en esta área. Sobre todo el módulo 3 que ustedes pueden ver acá, que el módulo 3 habla de este apartado de diagnóstico. Yo creo que acá en el diagnóstico los kinesiólogos no son especialistas en diagnosticar los trastornos de la deglución, y más cuando se quiere hacer una jornada de deglución donde ningún expositor es fonoaudiólogo, y para mí eso puede ser un poco peligroso. Al mismo tiempo me entero que estas mismas personas están a cargo de un posgrado en deglución. Bueno, falta tilde acá en deglución, pero al margen de eso, está dirigido a licenciados de kinesiología, fisiatría, kinesiólogos y terapeutas físicos. Y eso para mí es un error, porque la fonoaudiología a nivel mundial es el órgano regulador del manejo de los trastornos dilutorios. Y es este el que cumple el rol principal y fundamental para poder rehabilitar, tratar y diagnosticar los trastornos de la deglución. Este es el portal de la hacha, donde nosotros podemos ver la hacha, para quien no sabe, es la Asociación Americana de Lenguaje, Habla y Audición, y es el principal órgano regulador de casi todos los fonoaudiólogos a nivel mundial. Y aquí en el portal de práctica de la hacha define específicamente cuáles son las funciones y responsabilidades de cada profesional. Y describen aquí mismo, aquí lo traduje rápidamente al español. SLP es como se le conoce al fonoaudiólogo en Estados Unidos, Speech Language Pathologist, o patólogo de lenguaje y habla, que es lo mismo, fonoaudiólogo. Describe que el SLP es el que tiene un amplio conocimiento de la anatomía, fisiología y de los aspectos funcionales del tracto aerodigestivo superior, y debido a la complejidad en la evaluación y en el tratamiento de estos pacientes, en ocasiones los fonoaudiólogos trabajan colaborándose con otros profesionales, incluyendo individuos, familias y cuidadores, ¿ya? Y describen que la práctica debe ser un equipo multidisciplinario, y eso lo tenemos más que pertinentes todos. Sabemos que la disfagia se trata en un conjunto de profesiones, ya no es el fonoaudiólogo el único profesional capacitado para poder trabajar en dilución, pero sí es el más fundamental, es el más importante. ¿Y por qué? Sigamos leyendo. Dentro de las funciones que tiene el SLP o el fonoaudiólogo es el que diagnostica los signos y síntomas de la disfagia. Es el que identifica la anatomía y la fisiología de la deglución normal y de la deglución anormal. Es el que realiza las evaluaciones instrumentales y no instrumentales de la función de deglución. Es aquel que brinda un tratamiento seguro y efectivo para rehabilitar estos trastornos.
es el que educa a otros profesionales dentro de las necesidades de las personas con trastornos de la deglución. Y el papel del SLP o del fonoaudiólogo es en el diagnóstico y manejo de los trastornos de la deglución y la alimentación. ¿Ya? Vuelvo a repetir que esto no lo digo yo, es una organización a nivel mundial reconocida para poder reconocer el rol y las responsabilidades de cada profesional. Dentro de lo mismo, en el mismo portal de la hacha, radica que hay equipos de disfagia y eso todos nosotros lo sabemos de que la fonoaudiología es uno de los actores más que tienen que ver dentro de los trastornos de la deglución. Pero parte diciendo que el equipo de disfagia está dirigido por un coordinador que frecuentemente es un SLP, es un fonoaudiólogo. ¿Ya? O sea, lo más común es que en todos los equipos de intervención en disfagia, el profesional principal, el que aúna los criterios, es un fonoaudiólogo. Y acá describe el rol del fisioterapeuta o kinesiólogo, que es lo mismo, y radica que el fisioterapeuta es aquel que evalúa y trata la posición del cuerpo. Esa es la función principal que cumplen los kinesiólogos, porque hay terapeutas ocupacionales, médicos, psicólogos, nutricionistas, cada uno de ellos cumple un rol importante dentro de los trastornos de la deglución. Pero el fisioterapeuta cumple un rol en la posición del cuerpo. ¿Para qué? Para que los movimientos sensoriales y motores sean efectivos, haya una deglución segura. Pero el kinesiólogo no es el profesional más idóneo para rehabilitar el proceso completo de la deglución. Quiero hablar levemente de esto. Esto lo saqué de un libro de Felipe Ortega que describe las principales guías clínicas que hay en deglución, donde se ve Australia, Chile, Estados Unidos, Holanda, Escocia, Japón, y en todos describen el rol importante que tiene el fonoaudiólogo en deglución. De hecho, Jeri Logemann fue una de las primeras fonoaudiólogas pioneras en el campo de la investigación en deglución y fue de hecho uno de los primeros libros que se crearon para videofluoroscopía, para el gold estándar en deglución, fue creado por Jeri Logemann, una fonoaudióloga que fue pionera en el campo de la investigación en disfagia. De hecho, cuando ella falleció, podemos ver acá este documento donde describe todas las cosas que hizo Logemann en el campo de la investigación en disfagia. Fue pionera en la rehabilitación, aseguró al fonoaudiólogo como pionero en el campo y el responsable del campo de la deglutología. Creó muchísimas técnicas compensatorias y facilitadoras de la deglución y fue formadora de los actuales líderes en el campo mundial de lo que es la disfagia, como Reza Shaker, como Bonnie Martin Harris, entre otros. Fue una de las promotoras de la DRC o de la Dysphagia Research Society y se describen aquí entre bromas, fue como la tutora personal de Reza Shaker. ¿Y quién es Reza Shaker? Es uno de los creadores de la DRS, es en la Sociedad de Investigación en Disfagia y es uno de los speakers de la WDS. Ya vamos a ver qué es eso. Y cuando muere Logemann, se crea la beca Logemann en Estados Unidos para aportar fondos de investigación en disfagia. Acá podemos ver de que lo que describen estos autores cuando terminan el obituario de Jeri Logemann es que todos somos portadores de la antorcha que Jeri en algún momento encendió. ¿Ya? Por eso está esta imagen acá. Y acá podemos ver a Jeri Logemann y a su lado está el doctor Reza Shaker, donde tuvieron uno de las primeras reuniones de la Sociedad de Investigación en Disfagia. Hay un paper que les voy a dejar en la descripción que habla sobre esto. ¿Por qué? Porque esta es la WDS. La WDS es el Congreso Mundial de Disfagia, que el año 2020 iba a ser hecho en Japón, y por el hashtag coronavirus se pospuso para el 2021. Y si se fijan, acá está Bonnie Martin Harris, aquí está Reza Shaker, y Jeffrey Palmer también tuvo muchos acercamientos con Jeri Logemann. Bueno, Per Clavé es un gastroenterólogo español muy conocido también en el campo de la deglución, pero si se fijan, muchos de los principales expositores en el Congreso Mundial de la Hacha fueron alumnos de Jeri Logemann. Y Jeri Logemann es fonoaudióloga.
En base a lo mismo tenemos otra fonoaudióloga muy connotada, que fue la creadora de la FIS, ¿ya? Ojo, siempre hay un error con esto. Susan Langmore no creó la nasofibroscopía, sino que Susan Langmore lo que hizo fue ocupar el nasofibroscopio para poder evaluar deglución, porque antes solamente se evaluaban estructuras y laringe directamente, no se evaluaba deglución per se. Y Susan Langmore fue la primera que comenzó a crear un método para poder evaluar deglución a través de la FIS. Tanto Jerry Logeman como Susan Langmore, ambas son fonoaudiólogas y ambas son las que crearon los principales métodos para poder evaluar deglución. En base a lo mismo, acá tenemos el primer centro descrito en la literatura para poder un centro deglutorio en el año 1985, y acá podemos ver a Patty Linden como una de las principales coordinadoras de este centro, también fonoaudióloga. Este es un documento muy importante de Felipe Ortega, que fue profesor mío en mi diplomado, y describe al fonoaudiólogo como el líder del equipo, como aquel que va a estar trabajando directamente en aunar los criterios. Y acá quiero ser sumamente sincero, el fonoaudiólogo no es el único profesional que trata la deglución. Podemos ver, por ejemplo, acá la enfermera, el otorrinolaringólogo, el kinesiólogo, la nutricionista, pero si se fijan, el manejo del kinesiólogo no es la completa intervención de la disfagia, sino un manejo respiratorio y un manejo musculoesquelético donde ahí son importantes, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto con Horacio Cámpora y con Alejandra Falduti? Es porque ellos hicieron algo que fue muy bueno y algo que yo valoro, que antes, 2010, 2015, 2000 hacia atrás, toda la literatura en disfagia estaba escrita en inglés. Los únicos dos libros con los cuales yo también estudié en pregrado cuando estaba estudiando en español, en deglución, uno de ellos es de Horacio Cámpora y Alejandra Falduti. Y este es un punto para ellos, que ellos crearon esta literatura en español porque antes no existía literatura en español para trabajar en deglución. Pero la verdad es que ahora esto no es un problema, porque actualmente nosotros tenemos literatura muy buena en español, actualizada, creada por fonoaudiólogos para poder trabajar en disfagia, y son libros que tenemos que aprender a leer y que tenemos que aprender a citar dentro de nuestras intervenciones. Los dos he tenido la oportunidad de leerlos, y bueno, Felipe Ortega tuve la oportunidad de conocerlo porque fue mi profesor, como se los dije, pero Jaime Paniagua, Franklin Susaníbar son de verdad logopedas o fonoaudiólogos que han trabajado en el campo de la disfagia y son referentes casi mundiales, y son fonoaudiólogos y hablan en español. Ahora, si queremos leer en inglés, está este link que les voy a dejar también en la descripción del video, donde podemos ver algunos de los principales libros de disfagia. Y si se fijan, yo los cuatro he tenido la oportunidad de leerlos, excepto este, que está en su última versión. Leí la segunda edición, no la tercera edición, la tengo de hecho, y me quedo muy, muy contento en que en esta recopilación todos los libros son de fonoaudiólogos. Y es porque así ha sido en la historia de la humanidad. El fonoaudiólogo siempre ha sido el profesional más capacitado para tratar los trastornos de la deglución. De hecho, el primer paper en disfagia que hay de rehabilitación de la disfagia es hecho por un SLP, por un fonoaudiólogo, que fue Larsen, que comenzó a hablar de la disfagia paralítica. De hecho, les recomiendo este link que está acá, que es Disfagia Café, que es un blog. Disfagia Café hace cosas extraordinarias, de verdad, si lo pueden revisar, dense un tiempo de leerlo. Yo no leo en inglés, a pesar de que el blog está escrito en inglés, ustedes ponen en Chrome, botón secundario, traducir a español y lo leen. Y pueden ver esta entrevista que le hicieron al profesor Michael Crary, el fonoaudiólogo que yo más admiro dentro de todos los que trabajan en deglución. Y ponen el papel en la historia que tiene el fonoaudiólogo en el manejo de la disfagia. Porque en el mundo entero, el fono es aquel que ha hecho históricamente los mayores aportes en el campo de la rehabilitación de la deglución. Y en base a esto mismo, ¿qué podemos hacer con estas jornadas de capacitación creadas por kinesiólogos, donde no tienen todas las competencias trabajadas para poder hacer? En primer lugar,
no podemos ir a capacitaciones de deglución donde en el equipo no hayan fonoaudiólogos. Yo no quiero decir que un kine no pueda hacer trabajo en deglución porque lo hace, pero en el equipo, si vamos a hacer una jornada de capacitación en deglución, mínimo tiene que haber un fonoaudiólogo en el equipo. Si no hay fonoaudiólogos, estamos cometiendo un perjuicio profesional. Esto es como que yo quiera trabajar, por ejemplo, ciertas alteraciones socioemocionales en una persona, en cualquiera sea esta, y nunca considero a un profesional de psiquiatría o un profesional de psicología en el área. Pueden haber otros, hay fonoaudiólogos que se meten, por ejemplo, en el apartado socioemotivo, pero no son los especialistas. Los especialistas son psicólogos y psiquiatras. Esto ocurre lo mismo. También exigir a las universidades de pregrado que los ramos de deglución los haga un fonoaudiólogo, porque hay universidades donde las carreras de fono, específicamente los ramos de deglución, no hay fonoaudiólogos trabajando en esa área. Y avisar al colegio o asociación de fonoaudiólogos de tu zona y exigirles que se pronuncien contra esto, porque no pueden haber kinesiólogos siendo los únicos trabajando en deglución, porque en el mundo entero son los fonoaudiólogos los especialistas en esta área. Y por supuesto compartir esta información, espero que te haya servido un poco más. Es por eso que en disfagia el aporte de la kinesiología es importante, cumple un rol importante, pero es complementario, porque la labor de la fonoaudiología es aquella que es fundamental y no podemos nunca olvidar. Por lo tanto, gracias por ver, recuerda compartir y recuerda, más fonoaudiólogos en salud. Un abrazo.